Sí, sí se ve. Bueno, yo sí la veo. Perfecto, bien, pues vamos a dar inicio. Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar trabajando primeros auxilios psicológicos específicamente en niños. Y me gustaría primero precisar, antes de entrar a este tema, que bueno, infantes, población con enfermedades crónico-degenerativas y población con discapacidad, eh, se consideran técnicamente poblaciones vulnerables. Entonces, para estos grupos, la situación de trabajo o atención tiene como ciertas particularidades. Platicando con la doctora Miriam acerca de esto, ella me compartía que, bueno, había como expectativas o como algunas interrogantes de qué forma pudiesen hacerlos o implementarlos con niños, ya que algunos de ustedes, si no es que la mayoría, pues tienen hijos y algunos con edades pues abajo de los 15 años. Bien, pues vamos a dar inicio a nuestra actividad del día de hoy. ¿Pueden ver mi diapositiva ya avanzada? Solo se ve que dice primeros auxilios psicológicos. Ok, a ver. Listo. Ahora, Sí, ya. perfecto. Bueno, estos primeros auxilios psicológicos, como ya hemos visto, van a ser una herramienta específica para trabajar, pues, en situaciones de crisis. El punto acá es que cuando lo hacemos o lo trabajamos con niños, lo vamos a denominar incluso como incidente crítico. ¿Por qué consideran ustedes que no sería del todo adecuado llamar crisis o situación de emergencia frente a un niño o niña? Buenos días, soy Sergio. Bueno, Hola, Sergio, buenos días. mi opinión sería que precisamente para no alertar al chico, ¿no? Para no espantarlo, para que no entre en pánico, para que no, porque hay muchas palabras como alerta, como miedo, como temor, como esto es muy grave, esto es difícil, que a un menor, pues quizá todavía no tenga la capacidad para entenderlo y puede ser que se agrave más la situación de crisis, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias y buenos días a todos. Bien, Sergio, muchas gracias. Sí, muy valiosa su aportación. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? ¿No, nadie? Cuando ustedes le dicen a un niño, o si es que los que hemos tenido convivencia con niños, cuando le decimos a algún niño, tienes que estar tranquilo, estamos pasando por algo, ¿perdón? Debes estar tranquilo, estamos pasando por una situación difícil, por ejemplo, o no te espantes, no está pasando nada. ¿Les ha ocurrido decir como de forma inmediata esta frase? No, tranquilo, no está pasando nada, no pasa nada. Y hablábamos de esto un poco la ocasión pasada con el ejemplo que Caro nos daba acerca de su compañera. ¿Alguien lo ha dicho o lo ha mencionado? Recuerden que, pues bueno, esto es parte de nuestra experiencia de vida, ¿no? Entonces no hay como una, una forma adecuada, ¿no? De hacerlo hasta el día de hoy que vamos a aprender un poquito más herramientas de cómo hacerlo de forma más asertiva. Doctora, Sí.
Sí, yo sí lo he pronunciado esas palabras, sí lo he comentado con uno de mis hijos, Ajá, de no te preocupes, no pasa nada, todo está bien, es un momento difícil, ajá, pero fue por una razón muy simple, estaba preocupado por su escuela porque no tenía clases y porque su maestra se había enfermado. ok, Entonces entró como en un tipo de angustia de ujú, decir que qué iba a pasar con sus clases, que quién les iba a revisar la tarea, que cómo iban a ver a la maestra, que ojalá se recuperara. Entonces en ok, ese momento entró, bueno, mi mejor consejo fue, amor, todo está bien, la maestra está bien, yo creo que te van a poner una maestra en lo que se recupera, tú haz tus tareas y ya te las revisará la maestra que está. Hasta ok. ahí consideré prudente comentarlo para no acrecentarle más su angustia. Ok. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Felipe, doctora, Ah, Felipe de Jesús García hola, Sánchez. Felipe. Sí, lo que pasa es que como tengo compartiendo la pantalla, no puedo visualizar quién participa. Pero muchas gracias. Incluso su participación nos da la posibilidad de precisar justamente los puntos del incidente crítico, por así decirlo. Entonces, la forma más funcional, vamos a llamarlo así, porque no es que sea mejor o peor. Digamos, lo que nos puede ser más útil para hacer contención inicial con un niño es no hacer referencia a una palabra como crisis, emergencia, problema, caos, peligro, por ejemplo, aunque sí lo haya. ¿Esto qué hace? Nuestro cerebro de alguna forma se predispone de forma automática y cuando escucha peligro, crisis, emergencia, caos, tiende a bloquearse o a paralizarse. Entonces, bueno, vamos a denominarlo en dialogar acerca de la situación si es que hay otros adultos en el escenario como un incidente crítico. Y por supuesto que nuestra primera referencia será decirle al niño o a los niños que no pasa nada. Sin embargo, esta característica o esta condición no es tan funcional porque tratamos de que el niño se ajuste a una situación nueva a la que se está enfrentando. Posiblemente como adultos tampoco tengamos una experiencia previa o tampoco sepamos cómo afrontarlo o de qué manera pudiese ser más funcional para afrontarlo o resolverlo. Pero el que inhibamos, ¿no? De alguna manera o neguemos lo que puede estar sucediendo, al niño le va a generar aún más incertidumbre de la que ya reconoce, por ejemplo, en un escenario caótico o de emergencia, por así decirlo. Y entonces la teoría nos da la posibilidad de identificar tres puntos importantes. Uno, que la situación a la que nos vamos a enfrentar generalmente tiende a ser inesperada, encontrarse fuera de nuestra rutina o de la vivencia habitual que hemos tenido o reconocido hasta ese momento, suponer un cambio pasajero o permanente en las rutinas habituales del niño y generar miedo o temor inmenso en el mismo niño o en sus papás o cuidadores primarios. Y con el ejemplo que nos compartía Felipe, creo que podemos tener un poco más claro estas tres características iniciales y que son quizá las más básicas para poder entender esta primera contención con infantes. Él nos daba el ejemplo de que, bueno, su maestra había enfermado infiero que había enfermado de COVID por como esta angustia que el niño manifestaba. ¿Es así, Felipe? No, más eso fue hace muchos años, ya mis hijos ya Ah, salieron ok. de la carrera, cuando estaban chiquitos. Ah, bien, bien. Ok, pero como una enfermedad que hizo que la maestra tuviera que ausentarse al menos por más de una semana. Sí, tuvo por ahí una situación de enfermedad que la hizo que se ausentara, no una semana, creo que fue como un mes. Ok, bien. Generalmente, cuando la situación tiende a postergarse en más de una semana, el niño ya lo vive de forma angustiosa y nosotros diríamos, ay, en una semana es fácil, pero la percepción de temporalidad que tienen los niños es un tanto alterada a la que vamos precisando conforme avanzamos en nuestras etapas de desarrollo. Entonces, en el ejemplo que Felipe nos daba,
hubo una situación inesperada que era la enfermedad de la maestra y la angustia que deviene o que activaba como esa preocupación en el pequeño es qué va a pasar con esa persona que es tan cercana para mí, con la que convivo todos los días. Y entonces empiezan a detonarse muchas fantasías. La fantasía en el niño va a ser quizá el ingrediente principal a regular porque ésta se desborda ante una situación emergente, por así decirlo. Y entonces él empezó a fantasear esto de la maestra ya no va a regresar, quién me va a enseñar, cómo me van a calificar las tareas, voy a venir a la escuela, no voy a venir a la escuela, me van a poner a alguien diferente que no conozco, que no nos conoce, que quién sabe cómo nos vaya a tratar, etc. Y que viene aunado al segundo punto, que es el cambio pasajero o permanente en las rutinas que el niño conoce hasta ese momento como normalizadas o habituales. Y por supuesto, todo ello, la suma de estos primeros dos puntos, van a generar estados de angustia. Y específicamente en el niño, el estado de angustia lo que genera es desencadenar fantasías en mayor número y un tanto exacerbadas. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Creo que no. Entonces, el primer paso y el que a mí me interesa que quede bastante claro es que no se debe mencionar como el término crisis, emergencia, caos frente a un pequeño, ¿no? A lo mejor tampoco le vamos a decir un incidente crítico, específicamente a él de manera directa. O sea, quedamos que incidente crítico es algo que vamos a dialogar entre pares o entre adultos, por así decirlo, pero sí nombrarle y reconocerle que es una situación diferente. También acá hay un elemento bien importante que es la honestidad con el niño. Es muy válido y valioso en el sentido de que el niño pueda percibir o reconocer que el adulto tampoco está quizá tan familiarizado con lo que está sucediendo, pero que se compromete a tratar de reajustarlo, por así decirlo. Y enseguida trataré de precisar como este punto conforme vayamos avanzando en nuestra plática. Ok. ¿Podemos ver ahí la pantalla? ¿El cambio de diapositiva? Sí, sí se ve. Perfecto. ¿Quién me ayuda a leer el primer párrafo? Bueno, los primeros dos renglones, en realidad. Si quieres te apoyo yo. Buenas tardes. Adelante. Uh-huh. Dice desglósemoslo. Escasa edad. Algunos no saben hablar o expresar lo que les duele, los sentimientos, con qué familiar se encuentran para poder identificarlos. No se saben identificar ellos mismos. El segundo es las características tampoco habituales de la situación, heridas, personas gritando, muertes, perdón, es que estoy en el celular, se ve chiquito. No pasa nada. Muertes, hospital de campaña, curiosos, incendios. Ok, hasta ahí, muchas gracias. Hasta ahí y preciso como estos dos puntos. Lo primero, después de reconocer que no vamos a tener estas palabras, diría la teoría, alarmantes frente al pequeño, será, segundo, ubicar la etapa de desarrollo en la que se encuentran. Y aquí incluso podemos considerar hasta 3 etapas si incluimos a la adolescencia. En teorías del desarrollo, por así decirlo, vamos a tener 2 periodos a identificar. Es muy sencillo identificar estos periodos porque, como su nombre lo indica, nos va a precisar de qué va cada uno de ellos. El inicial se denomina primera infancia y es un periodo de desarrollo entre los de los 0 a los 5 o 6 años aproximadamente. Y luego viene la segunda infancia, por eso les decía que era bastante sencillo poder recordarlo. Segunda infancia que abarca entre los
6, 7 años hasta los 12, 13 años aproximadamente. Y de ahí pasamos a la adolescencia, que sería de los 12, 13 años alrededor de los 18. Aprox, ¿no? Siempre vamos a tener consideraciones como en estas temporalidades, dependiendo de las características socioculturales en las que el niño o el adolescente se encuentre. Entonces, lo primero es que voy a identificar a través de la edad o el reconocimiento de la edad del niño, o a lo mejor por cómo visualizamos el tamaño, la forma, su lenguaje, su actitud, podemos inferir un poquito la edad que pudiese presentar el niño o la niña, ¿no? Es bien importante que lo situemos como en estos 3 periodos: primera infancia, segunda infancia y o adolescencia. ¿Por qué? Porque estos 3 periodos, por así decirlo, o estas 3 temporalidades, tienen características globales para poder dar una comunicación más asertiva y funcional con los pequeños. En los primeros 2 renglones de la diapositiva que estamos viendo, ustedes pueden visualizar que, bueno, habla de niños muy pequeñitos, por ahí abajo de los 3 años, por ejemplo, ¿no? En donde no va a haber una situación de lenguaje oralizado totalmente desarrollado, a lo mejor monosílabos, palabras o frases muy cortitas de 2, 3 palabras que permitan al niño poder expresarse o que está apenas en el proceso de desarrollo o consolidación de ello. Y aquí la segunda característica del por qué no es tan funcional llamarlo como crisis, emergencia, peligro, riesgo, porque de entrada es una situación de vida diferente a la que se está enfrentando el niño. Y colocaba acá que, bueno, hay características en esas situaciones, ¿no? El ver personas gritando, el que alguien se desmaye, el que alguien ya se cayó, el que empieza a ver muchas más personas acercándose, tienden a ser escenarios, diría la teoría, abrumadores para los niños. Entonces, es por ello que, bueno, aunado a que no les podemos como referir a esta parte de emergencia o de crisis, la situación es algo nuevo, hay que nombrarlo desde, esta es una situación nueva, diferente, que de alguna forma vamos a tratar de resolver o ajustar, aunque en ese preciso momento cuando se lo estemos diciendo, no sepamos cómo resolverla y no sepamos cómo ajustarla. Esta parte sí me interesa que quede como bien precisa, porque casi siempre mencionamos como estas frases que asumimos ya de forma automática, ¿no? El no pasa nada, tranquilo, etc., que si bien nos permiten hacer una contención al niño, como de que esté tranquilo, lo que pasa con ello es que le genera más incertidumbre. Y recuerden, la fantasía es un componente bien importante. Lo que el niño piensa es, esto no es normal, está pasando algo, pero mi papá o mi mamá dice que no está pasando algo cuando yo veo que sí está pasando algo. ¿Me doy a entender con esto? Sí, muy claro, doctora. Sí, Miss. Perfecto. Ok, continuamos entonces. ¿Quién me ayuda? En la situación de angustia, que el incidente crítico, acuérdense, IC hace referencia a incidente crítico. ¿Quién me ayuda a leer? Ok, yo leo estas 2 primeras frases. La situación de angustia que el incidente crítico genera en el niño daña a sí mismo, puede dar un sentimiento de dolor, puede ser que se sienta perdido por no encontrar al familiar, vivenciar en persona el daño o la muerte de un familiar. Y estas situaciones, por ejemplo, que aquí se están describiendo, suceden mucho en situaciones de guerra, ¿no? Creo que todos de alguna forma, a lo mejor de manera indirecta, hemos dado un seguimiento, o al menos sabemos, pues de la situación en Medio Oriente que ha sucedido. Y lógicamente vemos correr personas por todos lados
Y por supuesto que también hay niños, ¿no? Las personas que estaban totalmente angustiadas y desesperadas por salir de su país, ¿no? Aglomerándose en los aviones, o también vimos escenas, por ejemplo, yo en mi caso leía una nota en donde los afganos daban o trataban de pasar por una valla divisoria a los niños justamente, ¿no? Ellos quedándose en territorio que les pertenece, por así decirlo, pero tratando de sacar a los niños. Imaginen la angustia que estos pueden estar vivenciando ante esta situación, además de que el escenario en sí mismo ya es caótico. ¿Vamos claros hasta acá? Sí, Miss. Sí, todo claro. Perfecto. Los niños sobrellevan mejor estas situaciones si tienen a un adulto estable y tranquilo a su lado. Y esto se lee muy fácil, pero ya en la cuestión práctica, la cosa se complejiza muchísimo. Recuerdo cuando nos daban el ejemplo de que se había perdido el niño, ¿no? Que no lo encontrábamos, que estaba en la camioneta. Y que bueno, el adulto o los adultos, infiero, conforme más pasaba el tiempo, pues esta sensación de ansiedad y de desesperación se iba exacerbando. ¿Les ha sucedido que nos enfrentamos como adultos a una situación desconocida, crítica o complicada y que bueno, pues no sabemos cómo actuar ante esa situación y empezamos a alterarnos o a paralizarnos o a desesperarnos? ¿A alguien le ha sucedido esta situación o dinámica? Sí, a mí, de hecho ya lo comentaba, Ujú. mi niña cuando se metió una pila a la nariz, Sí. entonces sí fue una situación como de caos, porque obviamente yo no sé esos primeros auxilios, ¿no? Médicos, en cuanto saca Ah, una pila de la nariz. Y aparte claro. llegamos al hospital y los doctores te decían, es que la tiene que vigilar, casi no se duerma, o evite que se duerma, porque si se le pasa, se puede ir a la garganta, que es lo que mejor le puede pasar, pero se puede asfixiar, pero si se va a los pulmones, se puede causar otra cosa. Entonces ellos te empiezan a llenar de información no tan grata y que a lo mejor no lo manejamos diariamente, y que llega un Claro. momento en donde pues no sabes si guardas la calma, si te pones a llorar ahí, entonces sí es, o sea, sí fue una situación un poco complicada, ¿sabes? Claro. Sin embargo, Caro, rescato que cuando nos compartías tu ejemplo, también nos decías, bueno, yo traté de contener lo más posible el sentimiento hasta que le retiraron la pila, ¿no? Sí, sí, Y así ahí fue fue. De cuando, hecho, adelante. no, y te decía que, de hecho, pero en cada espacio, porque como que te pedían que te salieras en determinados momentos, cuando la iban a preparar para ponerle ¿cómo se llama? A ponerle la intervenosa, o Ujú. cuando la iban a revisar, o todo ese tipo de cosas, eran momentos como que yo salía y donde salía un poco esa frustración o esa desesperación o el sentimiento que yo traía, para poder regresar lo más tranquila posible cuando estuviera con ella. Y afortunadamente el cubrebocas pues, me cubría cierta parte de la cara que mostraba a lo mejor ese llanto o esta salida de la emoción. Ok, en este caso tuvimos como ese recurso para encubrir, ¿no? El estado emocional, que por supuesto no era nada grato y siempre en la expectativa, ¿no? En el riesgo constante. Así, así. Ok, sin embargo, a pesar de esta emocionalidad desbordada que tú tenías, pienso que sí pudimos hacer un buen manejo de la situación, al punto que, bueno, nos compartías que al final de que ya le quitan la pila, reitero, pues es entonces cuando tú te permites tener como esta descarga emocional, ¿no? De tu cuerpo ya habiendo conteniendo esto durante varios días, pasa el que ya la liberan, por así decirlo, de esa sensación no grata
y es cuando viene en ti una descarga de eso que estabas conteniendo emocionalmente. Pero, ¿qué habría pasado, por ejemplo, si en el caso de Caro, ella hubiese estado desesperada, empezando a gritar? Hay mamás incluso que salen y corren, ¿no? Buscando ayuda. Alguien, ayúdenme aquí. Eh, y el niño o la niña pasando por esta situación, ¿cuál consideran o creen que pudiese ser la reacción ante ello? ¿Qué imaginan que habría pasado si su compañera Caro hubiese actuado de diferente forma? Felipe, ¿usted qué opina? Hola, doctora. Perdón, salí un momento, me habló mi directora, Ah, ok. pero ya estoy aquí entero otra vez. Si me repiten la pregunta, porque no escuché bien. Ok, mire, pues decíamos que la compañera Caro hizo una situación de contención emocional ante un evento de riesgo con su pequeña, pero yo preguntaba, ¿qué habría pasado si Caro, en lugar de hacer esta contención, hubiese actuado de forma desesperada, gritando, llorando de forma a lo mejor no regulada, ¿no? Ante su hija, una vez que se daba cuenta que ella tenía la pila en la nariz. Esa pinche pila tiene una semana lavándoselos, nomás se los sacó, se los dejó afuera. Yo creo que hubiera empeorado la situación, hubiera aumentado la angustia de su niña de Caro, Ajá. y eso pudo haber o podría haber provocado alguna complicación para el tratamiento de la niña. Yo creo que la manera en que actuó Caro fue la correcta, fue serena, tranquila, llevándola con calma a la atención médica para que le sacaran la pila. Yo creo que esa fue la mejor manera, porque de otra forma, entre más se ponga uno más angustiado, más preocupado, pues los niños lo ven y lo reflejan ellos mismos también. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Felipe. El niño en una situación de emergencia pierde su visión natural del mundo como lugar seguro. ¿Cómo imaginan esto que acá se está precisando? El niño en una situación de emergencia pierde su visión natural del mundo como un lugar seguro. Entra en pánico y le da mucho miedo. Un niño que pierde esa seguridad con algún familiar, alguna persona cercana, todo le da Ajá. miedo en ese momento. Ok. ¿Alguno de los que estamos en esta videollamada nos ocurrió alguna situación que no supiéramos cómo explicar cuando éramos niños? Que a lo mejor ahora como adultos lo vemos y dices, ay, es que era esto, pero en el momento, en esa etapa de desarrollo que teníamos o a esa corta edad, fue abrumante, fue angustiante para alguno de nosotros. A ver si me escucha. Hola. Hola. Hola, mira, a mí se cayó una pipa cuando yo iba en la secundaria, se cayó en la primaria. Ok. Entonces nos tuvimos que desalojar a todos y tuvimos que subir hacia el cerro. Ok. Fue angustiante porque yo tenía mi sobrinita de 3 meses y mi hermana Ajá. salió a trabajar. Ajá. Entonces, pues yo me subí con mi mamá y mi otra hermana que estaba
hacia lo más alto que pudimos para ver que podían ya quitar la pipa, pero sí fue angustiante porque mi abuelito no lo pudimos mover y se tuvo que quedar en la casa. Ujú. Entonces, como que sí fue muy estresante cuando tenía yo 13, 14 años. Ok. ¿Y cuál era la sensación que teníamos ante ese evento? Pues que fuera a explotar y bueno, Ajá, no, o sea, por las demás personas que estaban más cerca, que no se pudieron trasladar porque no querían dejar su casa. claro, sí, sí, como este riesgo inminente, ¿no? Sí, De qué podía pasar o suceder, justo pensando en todas estas personas que estaban a nuestro alrededor, que la mayoría pues de alguna forma eran valiosas e importantes, y quizá incluso también la sensación de impotencia, ¿no? De estar como a esa expectativa de querer hacer muchas cosas, pero no poder hacer algo que detuviera esa situación. sí, exacto, pero gracias a Dios pues sí la lograron bueno, sacar de la primaria porque como cayó en el patio eh, Ajá, y gracias a Dios pues sí no pasó nada. ok. ¿Qué pasó después de que pues pudieron retirar todo esto? Pues ya regresamos todos los que nos habíamos ido hacia el cerro a casa, y, pero sí temblorosos, ya con miedo de que escuchábamos una pipa que pasaba o algo, pensábamos que iba a suceder lo mismo. Ok. Viene como esta predisposición, ¿no? A las situaciones, y diría la teoría, asociamos estímulos a escenarios o experiencias que no son nada gratas para nosotros. Sí, exactamente. Ok, muchas gracias. Em, Cuando iniciamos esta situación de la pandemia, quienes tienen hijos, sobre todo pequeños, de 0 a 6 años o a lo mejor hasta los 10 años, y que bueno, de repente nos fuimos todos a casa, los niños dejaron de ir a la escuela. Dentro de sus hogares sucedió algo así como que el niño estaba a la expectativa o pensaba que con tan solo asomarse fuera de la puerta de la casa o poner un piecito fuera de la casa ya estaba en una situación de riesgo muy exacerbada. ¿En algunos de sus hogares sucedió eso? Sobre todo, insisto, quienes tengan niños pues más pequeños. Hola, yo de nuevo. Ujú, No, en mi caso no. La verdad es que desde un principio, yo tengo un niño de 9 años y una niña de 4. Entonces, ujú, justo el año pasado les tuvimos como que platicar la situación en la que estábamos, literal, todo el mundo, que era una enfermedad, que es un poco más fuerte que la gripa, que no hay cura para ello. Entonces tuvimos que explicarles el por qué no salíamos para que ellos tampoco se sintieran de esta forma. ok, Entonces, de repente, y como los dos venían de estar en las escuelas, o sea, tanto mi niña en guardería como mi niño en la primaria, entonces sí ajá, tuvimos que explicarles por qué ellos no entendían el por qué, nada más nos habían mandado a todos y de repente su papá y su mamá estábamos en el mismo lugar trabajando, contestando llamadas en la computadora, en el teléfono, y ellos tenían que ajá. estar en videollamada y cosas así. Entonces sí tuvimos que explicarles el por qué y qué era lo que estaba existiendo allá afuera. Ok, ¿qué cuestionaban tus niños, Caro? ¿Hubo preguntas por parte de los niños? Y de hecho, sobre todo, bueno, Carlitos, que es el más grande, sí decía, pero ¿por qué nos mandaron a nuestras casas si estamos todos bien? O Ajá, ¿por qué ya no puedo ir a entrenar? Si pues entreno al aire libre, ¿no? ajá. Entonces, la chiquita sí fue como de extraño a mis amigos, ir a jugar, pero obviamente estaba un poco más chiquita. Entonces, ella mientras jugaba aquí tampoco lo sintió tanto. Pero Carlitos sí, porque ya se da cuenta como de las cosas. Entonces,
Esas eran como sus cuestiones de por qué no puedo salir, por qué no puedo ir a la tienda, por qué no puedo acompañarte, porque ellos es que no nos dejan pasar simplemente ir al súper. Solo podía ir una persona, o iba mi esposo o iba yo. Entonces, ¿y por qué no podemos ir si siempre vamos? Entonces, Ajá, sí les tuvimos que platicar este tipo de realidad. así es. Y en el ejemplo que nos compartes, Caro, está de manera específica presente el hecho de primera y segunda infancia, si lo pueden notar. Su niña está en primera infancia, que es de los 0 a los 5 o 6 años, y Carlitos está en segunda infancia, de 6, 7 años a los 12 aproximadamente. Y justo para la primera infancia es un poco más sencillo hacer esta contención porque el niño no reconoce tantos escenarios fuera de casa, tiende a socializar, sí, pero es menos habitual o rutinario el reconocimiento incluso de los amiguitos, aunque por supuesto hacia el final de esta primera infancia pues ya se da como mayor consolidación en este aspecto, pero en la segunda infancia no, ahí ya hay como amigos muy bien reconocidos, rutinas establecidas que el niño ya asume, asocia, puede incluso describir, las ubica temporalmente, tiene mayor control del tiempo, por ejemplo, sabe qué días y a qué horas iba a entrenar, con quién, en qué condiciones, qué es lo que hacían. Y eso hace que la segunda infancia de manera específica sea donde tenemos que dar como mayor explicación o mayores detalles de lo que puede estar ocurriendo. Una de las preguntas que a veces los papás me hacen en consultorio es, bueno, pero ¿le digo toda la verdad? ¿O cómo le digo la verdad para no decirle la verdad como es, pero tampoco mentirle? ¿No? O sea, pensemos en el terremoto del 2017, ¿no? En donde era evidente que había casas que se habían derrumbado, que probablemente la casa donde vivía el niño o la niña se derrumbó y el niño lo vio o la niña lo vio. Pero entonces, ¿cómo decirle justamente que pues sí es una situación natural, que le tocó a su familia, que lo van a recuperar aunque no saben cuándo, cómo y dónde? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo imaginan que pudiesen hacerlo? ¿Nadie logra imaginarlo? Recuerden que esta parte, sobre todo, pues es más de ejemplos también prácticos, para que, pues de esa idea, desde esa perspectiva que pudiésemos estar pensando las situaciones o el qué hacer, tratar de encontrar o reconocer quizá estrategias que sean funcionales para ello. Miss, Ujú, yo creo que primero, pues bueno, lo primero que podríamos hacer es entrar en calma nosotros ujú, para poder explicarle al pequeño lo que está sucediendo, ¿no? ujú. Porque si estamos en crisis nosotros, pues no vamos a poder explicárselo de una manera que se nos vea angustiados a nosotros, pues no lo vamos a poder tranquilizar a él. Claro, Cari, ¿verdad? Así es, Miss. Ok, gracias, Cari. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que recordar que la postura de alguna manera regulada del adulto le va a dar también esa calma al niño. Lo que yo cuestionaba además, Cari, era cómo, por ejemplo, usted puede imaginar
decirle a ese niño, ¿no? Que pues la casa está derrumbada, que fue un escenario catastrófico, que fue una situación natural que desafortunadamente les tocó a ellos, pero que se va a solucionar. ¿Cómo imagina o cómo intentaría hacerle saber esto al niño? Yo creo, doctora, Ujú, me permite, claro, por la, supuesto. la mejor manera de hacerle entender a un niño las cosas es hablándole con la verdad, pero con Ok, sus palabras, ok, con contacto. Yo a mis ok, sobrinos, cuando pasaba alguna situación o un ejemplo, en una ocasión uno de mis sobrinos jugando se cayó. sí, Me acerqué porque estaba llorando, que le dolió mucho. Tenía como 9, 10 años. ajá, Y comenté, ¿sabes qué? La vida tiene golpes. ajá, La vida te enseña esto, aprende de esto. Tómalo como una experiencia, porque los mejores crecen a base de experiencias, a base de caídas, a base de fracasos. Y yo sé que tú vas a ser un triunfador porque cuando te caes, te levantas. ujú, Entonces, ¿qué debes hacer ahorita? Levantarte y seguir, porque tú eres muy fuerte. Yo traté de animarlo de esa manera ok, y como, comentarle que los que se caen, o sea, todo el mundo se cae, todo el mundo ajá, sufre alguna pérdida, se lastima, pero hay que salir adelante siempre que se presenten ese tipo de situaciones. Y claro, me entendió muy bien y él lo replicó con sus propios primos, ahí jugando que andaban en bicicleta, andamos en bicicleta de montaña ahí por la casa. Y cuando se caían, uno llegaba y les decía, ánimo, levántate. Los fuertes se levantan. Si tú no eres fuerte, te vas a quedar ahí tirado. Y los demás así como que se le quedaban viendo, y ahora ¿qué le pasa? ajá, Pero también se levantaban y a seguirle jugando. ok. Bien, muchas gracias. Justo en el ejemplo que nos comparte, hay dos elementos importantes. El primero es normalizar la situación, que esa también es una característica que debemos hacer. Y si retomamos un poco lo que iniciamos a comentar el día de hoy, uno es no nombrar crisis, emergencia, riesgo, peligro frente al niño, ¿no? Si vamos a hacer referencia al evento, nombrémoslo como un incidente crítico. Dos, el adulto debe estar lo más regulado o intentar regularse lo más posible ante el niño. Tres sería este punto que usted nos comparte, que es normalizar la situación, porque al normalizarlo o al referirle a cualquier persona le puede suceder, esto es posible que sea algo a lo que cualquier persona pueda enfrentarse o poder visualizar. Cuando nosotros hacemos esta definición de la situación o esta primera explicación de la situación, el mensaje que el niño interpreta es, bueno, en este momento me tocó a mí, pero le pudo haber pasado a cualquier persona e incluso no me pudo haber pasado a mí. Es decir, ponemos como un escenario equilibrado, ¿no? En una postura o en una situación en donde cualquier persona puede estar expensas de ello. ¿Qué fue lo que usted le dijo, no? Todos nos caemos, pero levántate, tú eres fuerte, adelante, ¿no? Que el normalizar la situación, el decirle que a cualquiera, él o no él, le puede suceder, le empieza a generar, por un lado, normalizar la situación, tranquilidad, y le empieza a brindar seguridad. Aunque desde que lo pensemos diríamos, pero ¿cómo esto me va a brindar seguridad? Sí, porque entonces estoy ya no en el hecho de por qué me sucede esto a mí, si todo era seguro, si mi vida en la escuela era muy normal y de repente fui el único que se tuvo que ir a casa. En esta condición de pandemia, todos nos tuvimos que ir a casa. Esa de alguna forma fue un amortiguador para enfrentar la situación de manera social. No, me tocó a mí
y solo yo estoy en estas condiciones, sino que fue una constante para gran parte de la población, aunque por supuesto hubo sectores laborales en donde esta situación no aplicó al 100%. Y el segundo elemento, por así decirlo, es que el niño tuvo la posibilidad de replicarlo, ¿no? Cuando empieza a sentirse seguro, cuando puede identificar que él o ella afrontan la situación a la que han estado expuestos, les da la posibilidad de replicarlo con otros, por así decirlo. ¿Qué fue lo que en el ejemplo que nos daba, pues su sobrino ejecutó? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, doctora. No, todo No, doctora. Perfecto. Bien, vamos entonces a terminar esta diapositiva. Es normal encontrarlo con miedo, temor a lesionarse o morir o que lo sucedido se repita. Esa es una fantasía del niño e incluso también una fantasía de nosotros, los adultos. ¿Quién no ha imaginado que esto de la pandemia nos pueda ocurrir en algunos otros años? ¿No? ¿Y si esto vuelve a pasar? Bueno, al menos ya sé cómo voy a reajustarme, ¿no? O ya reconozco que mi casa, a pesar de que los primeros meses me costó adaptarme, pues es funcional para que yo ejecute una actividad laboral. Así, el modo en que un adulto o bien el personal de emergencia o el propio familiar reacciona ante el niño durante y después del acontecimiento puede ayudar a su recuperación más afectiva. Por ejemplo, vuelvo al punto del sismo del 17 y lo voy a referir en la idea de que su servidora formó parte de las brigadas de atención emergente para poblaciones en donde hubo derrumbes de las casas, ¿no? En el estado, por así decirlo, Joquincingo, Tenango, Tenancingo en algunas zonas en donde hubo derrumbes de las casas. Generalmente, cuando estamos ante esa situación en donde pues se pierde infraestructura, se pierde patrimonio, ¿qué es lo que hacen los voluntarios? ¿Qué es lo que han ustedes identificado a través de los medios de comunicación? O si es que lo han vivenciado en carne propia, ¿qué hacen quienes van a ayudar? Tal vez lo primero que a veces notamos es la disposición del tiempo. Ok. Saber que van a ir, que no van a ir corriendo, que no va a ser, nada más tengo 3 horas y me regreso, ¿no? Yo creo que eso es lo primero, que se puede identificar. Afortunadamente, gracias a Dios, no me ha tocado como estar en esa situación, pero lo que se escucha y lo que se ve es eso, ¿no? Que tienen esa disposición de estar, no importa el tiempo, la hora, si llueve, si no llueve, que tienen como esa disposición de ayudar. Ok, gracias, Caro. ¿Alguien más? Además de la disposición y el tiempo. Bueno, perdón, soy Sergio. Yo creo que un poquito, además de la disposición y el tiempo, pues la preparación, ¿no? Ok, Sí, ajá. es ser gente preparada porque, pues a veces por mucho que queremos ayudar, si no tenemos cierta preparación, podemos tener mucha disposición, mucho tiempo, pero si no tenemos el mínimo de preparación, pues a veces vamos a estorbar más que ayudar, ¿no? Ok, muy bien, Sergio, sí, como un perfil específico para que la ayuda o la voluntad sea más efectiva, ¿no? Sí, claro. Ok, ¿alguien más? ¿Notan, por ejemplo, que cuando hacen estos reportajes o estas noticias,
se ve mucho a las personas sí con el tiempo, con la disposición, pero ubicándose o haciendo mucho trabajo en las cuestiones materiales, ¿no? Como la organización y repartición de víveres, recoger los escombros, revisar como todas estas cosas, obviamente debajo de los escombros para tratar de encontrar a más personas. ¿Notan eso? La asistente Priscila Galeana dice, los voluntarios intentan organizar el caos, indicarle a los afectados a dónde pueden ir, asegurarse de que están recibiendo la ayuda que necesitan de forma inmediata, proporcionar informes, ayudar a localizar personas, familiares, personal médico, etc. Ok, muy bien, sí, tienden a organizar y dirigir ese tipo de situaciones para dar respuesta a cuestiones de incertidumbre que se presentan al momento. Pero, por ejemplo, poco se habla o se reconoce de lo que se puede estar realizando específicamente con niños, ¿no? Y lo refiero en esta idea porque justo en la brigada o las brigadas que íbamos a hacer contención y que lo trabajamos alrededor de 3, 4 meses posterior a que se dio la situación del incidente del 17, desde que se dio hasta 3, 4 meses después. Su servidora era la única que había trabajado con niños clínicamente, a pesar de que éramos 6 psicólogos. ¿No? Y entonces, pues los niños estaban como en estos campamentos, en estos lugares como albergues improvisados, ¿no? Por ahí en un espacio, los papás pues viendo qué más movilizaban, los voluntarios organizando los víveres y demás. Y lo que yo hice inicialmente fue jugar con ellos, ¿no? Conjuntarlos en grupo y no preguntar nada acerca de la situación, sino más bien tratar de bajar ese nivel de angustia, de incertidumbre, de expectativa que el niño tenía mediante el juego. ¿No? Y nos pusimos a jugar Lobo estás ahí, pastel, como juegos grupales, porque además el escenario y la condición se presta para poderlo manejar en esa sintonía. Yo les decía, en grupo, cuando nosotros normalizamos la situación, la angustia tiende a bajar. Cuando los niños, por ejemplo, iniciaba con 5 niños y de repente tenía ya 20 en el círculo, ¿no? A pesar de esta situación que tenemos, a pesar de no estar en mi casa, de dormir en condiciones adversas, podemos jugar entre todos. O sea, cuando los niños empezaron a dar cuenta de eso, por supuesto que hubo después una posibilidad de empezar a hablar acerca de lo sucedido, ¿no? De que yo pudiera preguntar a cada uno también en grupo en un primer tiempo y luego ya identificar los casos más específicos para tratarlos de forma individualizada, pero sin esa vía, sin esa situación de contacto o de juego inicial, difícilmente el niño o la niña se habría dado la posibilidad de empezar a expresar lo que sentía o lo que pensaba, porque si bien los adultos hacen esta contención inicial cuando van, por ejemplo, al albergue temporal, los papás lo que quieren es saber qué va a pasar con ellos, o sea, dónde van a estar con su familia, qué es lo que van a comer, sus pertenencias, etc. Y poco se da como este seguimiento constante, ¿no? Al estado emocional específicamente del infante. Me gustaría saber ustedes qué opinan acerca de esto que les estoy compartiendo. Creo que entonces lo primero que se tendría que hacer, de acuerdo a lo que habíamos visto, es lo de conectar, ¿no? O sea, generar ese vínculo y esa confianza para poder, para que ellos después nos puedan transmitir sus sentimientos. Si ellos no se sienten en ese ambiente de confianza con la persona, porque al final no somos su familia, entonces si llegamos de golpe a preguntarles, creo que ellos van a decir como de, no puedo, ¿no? Porque lo primero que le enseñas a los niños es no hables con desconocidos
no Ujú. les digas nada, y entonces es como generar más bien ese vínculo y esa confianza para que ellos después puedan expresar lo que sienten. Así es, muy bien. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo creo, Miss, que Ajá. al hacer estas actividades, pues les estaba haciendo saber que a pesar de la adversidad que estaban pasando, pues la vida tiene que continuar, ¿no? O sea, tiene que seguir. Muchas gracias, Cari. Sí, y además también mandarles el mensaje de que independientemente de la situación a la que se estén enfrentando, por complejo o difícil que esto sea, ellos siguen siendo niños. Porque también viene la contraparte, ¿no? De la situación adversa que cambia la dinámica de la familia y demás, y que posiblemente como resultado a lo mejor de la situación trágica o complicada a la que se enfrentan, pues va a haber un reajuste en la dinámica familiar, pero ello no necesariamente significa que el niño deje de ser niño y de hacer actividades que como niño disfruta o gusta. Bien, me gustaría que nos quedáramos como con esta situación en pausa ahorita. Vamos a nuestro receso de 10 minutitos y nos reincorporamos a la 1:16, por favor. Correcto, doctora.
Un minutito y empezamos. ¿Me indican cuando ya puedan ver mi pantalla, por favor? ¿Podemos verla? Sí, ya la veo. Perfecto. Sergio, ¿me ayuda a leer los primeros 3 renglones? Voy a intentar leerlo porque de repente ya no veo bien. Ok, Está como un poquito borroso aquí en la pantalla. No, ok, que no voy a ver, déjame ver. No alcanzo a leer porque la veo, yo en mi pantalla la veo borrosa. ok. ¿Los demás también la visualizan así? Como muy tenues las letras. Sí, está un poco borrosa. Ok, bueno, yo les ayudo entonces con ello. ¿Qué experimentan? Reacciones de angustia similares a las de los adultos y además pueden presentar algunas de las siguientes reacciones. Por ejemplo, esto entiéndase después de la situación de crisis. Ajá, después a lo mejor del temblor, después del choque, después de irnos a casa por la pandemia, ¿no? O pequeños que tuvieron este tipo de manifestaciones. Los niños pequeños en primera infancia, recuerden, cuando hagamos referencia a niños pequeños, vamos a pensarlo en primera infancia. Los niños pequeños pueden regresar a comportamientos anteriores, por ejemplo, orinarse en la cama o chuparse el dedo, aferrarse a los cuidadores o a los papás, no querer desprenderse de ellos, jugar menos o realizar juegos repetitivos relacionados con el acontecimiento angustiante. ¿Han tenido oportunidad de conocer o de vivenciar algo similar en donde a lo mejor un comportamiento de sus hijos cuando eran pequeños o si aún son pequeños, de repente apareció y desapareció? O de vecinos o de compañeros que nos hayamos enterado o visualizado. No, doctora, en mi caso no he tenido ese tipo de experiencias. Ok. ¿Alguien más? Por ejemplo, en mi caso, después del sismo del 2017, mis Ajá. niños ya se dormían sin luz en su cuarto. Ujú. Entonces, después de ese acontecimiento, entonces ya buscan o empezaron a buscar, más bien dicho, una lámpara o la luz del corredor. Ese fue como el paso hacia atrás que vimos. Ok, como una manifestación de esa situación angustiante, ¿no? Que aunque, pues por fortuna, en casa o en su casa no sucedió algo más allá del susto, vamos a llamarle así, a lo mejor por ver las noticias o por lo que se decía incluso en las escuelas, por lo que escuchaba de otros compañeros o escuchaban de otros compañeros, pues hubo este cambio
y la angustia, por así decirlo, se empezó a manifestar con el miedo a la oscuridad propiamente, sin que se nombrara o se dijera de esa forma. Sí, sí, así es. De hecho, lo que pasa es que ellos sí lo vivieron. Cada uno lo vivieron en su respectiva escuela. Y ya Ajá. es que fue justo como a la 1 de la tarde. Entonces, como que Maite estaba chiquita, sí, pues sí se percató por todo lo que hicieron dentro de la escuela, como resguardarlos, como colocarlos cerca de las paredes por el triángulo, ¿no? De seguridad que le llamamos. Y Carlitos estaba en el kinder y lo hicieron salir al jardín. Ya estaba nada de salir de la escuela, pero le pasaban justo en su salón. Entonces lo sacaron al jardín, decía que todos los árboles se le movían, que los carros se movían de un lado a otro, y aunque su maestra en ese momento les explicó que pues era normal por la tierra y así, pues él se acuerda mucho porque él estaba ya más grande. Así es. Muchas gracias, Caro. Los más mayores o los de segunda infancia, recuerden, pueden creer que ellos pudieron tener culpa de lo ocurrido, obvio, dependiendo de la situación a la que se estén enfrentando, no aplica en todos los casos. Desarrollar nuevos temores o mostrarse menos afectuosos, como inhibidos, como resguardados, poco expresivos. Por ejemplo, cuando hay fallecimientos en la familia, ¿no? Y al niño o a la niña no se le explica y pensemos que el niño o la niña tienen entre 8 y 10 años, generalmente esos pequeños tienden a no entender de alguna forma tan clara lo que está ocurriendo, ¿no? Y entonces no es que no esté reconociendo, no es que no esté sintiendo la situación a la que se está enfrentando, sino que no se permite o no sabe cómo expresarlo más bien, porque no se le ha dado los elementos para primero normalizar esa situación y luego bajarle el nivel de angustia y expectativa ante eso nuevo que está ocurriendo. Mostrarse menos afectuosos, sentirse solos y preocuparse por proteger y rescatar a otras personas en crisis, ¿no? Esto, por ejemplo, a veces en estas situaciones como que se difunden, ¿no? Lo que sucedió en Haití, lo que pasa en Medio Oriente y demás. Y a veces los niños, por visualizar esto en los medios, empiezan a ejercer empatía, ¿no? Y incluso empiezan a considerar algunos como de donar juguetes o de dejar galletas, ¿no? De pensar de qué manera pueden estar colaborando ante esa situación diferente que están reconociendo en ese momento. Y otros, como en el caso de Carlitos, por así decirlo, nos decía Caro, y no entendí muy bien si también la pequeña, pero pensemos que sea Carlitos, presentar terrores nocturnos, que en este caso yo lo pienso que fue en una sintomatología pues un poquito más leve, ¿no? No nos llevó como a esta situación de imposibilidad para no dormir solos, a pesar de que tuviéramos este elemento o este recurso de la luz al momento de estar en su cuarto. ¿Es así, Caro? Sí, así, tal cual. De hecho, sí fueron los dos porque ya estaban acostumbrados. Y aparte, pues Maite escuchaba a Carlitos que decía, quiero la luz, entonces ella como que lo hacía de reflejo porque pues es la más chiquita, pero realmente quien lo manifestó sí fue Carlitos. Muchas gracias, Caro. Bien, ¿dudas con esto que llevamos? Todo bien, gracias. Perfecto, pues, ¿qué recomendaciones o qué podemos hacer para niños pequeños? Y aquí refiero como pequeños menores a 2 años. Esto es importante, ¿no? Y que creo que tal vez son cuestiones como muy básicas o muy cotidianas, pero que ante esas situaciones de riesgo o de crisis a veces no lo consideramos tanto o no lo tenemos tan presente como en otras ocasiones. Por ejemplo, tenerlos abrigados y dentro de lo posible las condiciones del entorno que sea un lugar seguro.
Y aplica lo mismo tanto para niños como para adultos. El elemento de la naturaleza siempre le va a dar la posibilidad de conexión a la realidad, a lo real. Esto es bien importante, tanto para adultos como para niños. Nunca lo pierdan de vista. Un espacio abierto con algún recurso natural, de entrada les va a aminorar este estado exacerbado que pudiese presentar el pequeño en este caso. Mantenerlos alejados de ruidos fuertes y de situaciones caóticas. Obviamente, dependiendo del escenario, por supuesto, ¿no? Imaginemos que hay, no sé, a lo mejor una explosión, pues ahí cómo los resguardamos en un lugar lejos del ruido o de la situación caótica, aunque pensemos que pues el entorno es amplio y lo ideal sería pues sí tratar de caminar al menos unos 20, 30 metros, ¿no? Para tener esta posibilidad de el espacio un poquito más abierto, de poder reconocer, ¿no? De manera como más globalizada lo que está ocurriendo y no quizá al centro o frente a lo ocurrido, porque pues se suma también gente que tiene como curiosidad, expectativa o llega a ayudar y eso, el grupo cuando está en una situación de crisis y hay demasiadas personas, a eso me refiero con grupo, tiende a ser abrumante, incluso para los mismos adultos, imaginen ahora para un niño, ¿no? El tercer elemento que a mí me parece puede ser una vía importante, sobre todo acá, si el niño o la niña es alguien cercano, reconocido y o de mi familia. Esa es la única condición o característica para poder aplicarlo de forma directa. Si el niño o la niña dista, ¿no? De conocerme, es la primera vez que lo veo o la veo y pues además en esta situación complicada, obviamente va a vivir esto como una invasión, ¿no? El contacto físico, pero si es alguien de cercanía emocional a mí, con convivencia previa, reconocimiento, etc., el contacto físico también va a ser incluso mucho más soporte que lo que yo le pueda decir o hacer al pequeño. ¿Dudas o preguntas hasta acá? No, doctora, todo claro. Todo bien, gracias. Ok. Y en la medida de las posibilidades, tratar de mantener algunas de las rutinas que el espacio y la situación de crisis permita. Por ejemplo, si el niño se va a un albergue temporal, ¿no? Por la situación de caos que pasó, pues tratar que siga durmiendo a determinadas horas, aunque por supuesto el escenario y las condiciones sean totalmente diferentes, ¿no? Asegurarle que al día siguiente va a tener alimento, también le va a dar cierto nivel de seguridad al niño, aunque se esté enfrentando a esta condición adversa. Y por supuesto, hablarles con voz clara y suave, validando la situación, tratando de normalizarla y explicando desde no sé cómo lo vamos a hacer, pero se va a resolver, hasta ya estamos trabajando en conjunto con más personas para poder solucionar esto que está ocurriendo. ¿Dudas o preguntas? Creo que nada. Ya visualizamos la siguiente diapositiva, ¿verdad? Sí. Perfecto. De niños de 2 a 6 años, dedicarles más tiempo y atención, porque recuerden que ya empiezan a demandar mucha más explicación. Recordarles
frecuentemente que se encuentran a salvo, que están en un lugar seguro, aunque aún no se tenga la solución a lo que está ocurriendo. Explicarles que no tienen la culpa de las cosas malas que han sucedido, porque desde esta fantasía puede ser que el niño así lo asuma, ¿no? Sobre todo cuando tuvo algún enojo o controversia con algún adulto o con algún compañerito, ¿no? Que se hayan enojado ante previo al suceso y luego ocurre esto. Hay quien desde su fantasía, desde esto que está imaginando, asume que fue como un castigo, como una culpa, ¿no? Que él tiene la responsabilidad, perdón, de lo que está ocurriendo. Evitar separarle de los cuidadores, hermanos y o otros seres queridos, sobre todo pues cuando hablamos de situaciones así adversas, ¿no? Inundaciones, sismos, huracanes, incendio, accidente, en la medida de las posibilidades y sobre todo pues considerando las características y las condiciones de los familiares, pues tratar de que estos estén con ellos. Obvio es que si el familiar o los cuidadores primarios pues están en una situación crítica, a lo mejor hospitalizados, etc., también bajarle la angustia al niño en ese sentido de que a lo mejor otros familiares están por llegar o que independientemente de que ahorita no reconozca a nadie, su familia va a estar pendiente de él en algún momento van a llegar, lo van a contactar, es decir, mostrarle que puede haber alguien reconocido en poco tiempo para que el niño pueda sentirse un poco más seguro. En la medida de lo posible, como bien decía anteriormente, mantener las rutinas, darle respuestas sencillas sobre lo sucedido, evitando detalles que puedan asustarle, ¿no? Como, pues fíjate que hubo un temblor y hubo tantos muertos, o muchas personas murieron, o muchas personas perdieron la vida. Y uno diría, ay, no, pues es que ¿cómo se le va a decir eso a un niño? Pero les juro que en el momento de crisis pasa, ¿no? Entonces es importante como cuidar esos detalles o esos elementos que a lo mejor ahorita nos parecen muy obvios, pero que al momento de ya ejecutarlo se nos va en ocasiones. Dejarles que permanezcan a su lado el tiempo, si tienen miedo o no quieren separarse, porque ello le va a dar confianza y seguridad al niño. Tener paciencia con los que muestren comportamientos impropios para su edad, como chuparse los dedos, orinarse en la cama, a lo mejor incluso llorar regularmente, ¿no? Yo sé que esta parte, pues a lo mejor como adultos en ocasiones nos abruma o no nos es del todo grato, pero quizá para el niño es su forma de afrontamiento a la situación compleja o difícil a la que se está enfrentando. Entonces, pues ahí digamos que es también como un ejercicio a nuestra propia tolerancia, a nuestro propio nivel de tolerancia, ¿no? Y lo recomendable, por supuesto, es tener a la mano algún recurso que se pueda utilizar lúdicamente. Creo que se ve muy poquito, pero anoté acá, sí, el celular, que creo que todos lo tenemos a la mano, algún juguete que el niño pueda rescatar o tener, o algún elemento reconocido para el niño, como un suéter, una chamarrita, una frazada, no sé, algo que sea en objeto reconocido para él o para ella. Y por supuesto, si no hubiese ninguno de los dos, el recurso de la naturaleza siempre nos va a ayudar para ello. Y tratar en la medida de nuestras posibilidades, realizar algún tipo de actividad o juego, porque el juego tiene tres condiciones importantes. Uno socializa, comunica y brinda seguridad. Cuando empezamos a interactuar con otros a través de esta actividad lúdica, el nivel de angustia se va regulando en sí mismo. No quiere decir con esto que se vaya, pero empieza a neutralizarse, a normalizar la situación. ¿Dudas o preguntas con esto?
Nada, ok, continuamos. ¿Y qué recomendaciones de manera globalizada o generalizada, independientemente de cuál sea la etapa de desarrollo? Bueno, pues es algo que ya hemos venido platicando a lo largo de nuestra sesión de hoy, pero pues vale la pena como precisar o enfatizar porque son los puntos como más claves, ¿no? A los que podemos recurrir ante una situación de crisis y haciendo esta contención primaria con infantes. Mantenerlo en la medida de las posibilidades con los seres queridos, buscar un espacio seguro, abierto, ventilado, que le permita o le genere al niño un estado de seguridad. Escuchar, hablar y jugar, eso es bien importante. También es valioso que podamos cuestionarle al niño qué piensa de lo que está reconociendo, qué piensa de lo que está viendo y cómo se sienta al respecto, por supuesto, porque de esa manera estamos indagando y trabajando con sus niveles de fantasía, con lo que está imaginando respecto a la situación y que a lo mejor si yo no se lo pregunto, no se lo cuestiono, asumo que está sintiéndose de la misma manera que yo y tal vez sí, es posible, pero no necesariamente significa que sea determinado que lo que yo estoy sintiendo lo siente el niño, por más cercano que el niño sea a mí, inclusive si puede ser mi hijo o mi hija, no necesariamente vive o experimenta esa situación difícil o caótica como yo lo hago. Entonces, bien importante escuchar y hablar con ellos al respecto y una de las posibilidades o uno de nuestros grandes puentes para ello, pues va a ser el juego sin duda. Y explicar también cómo ustedes se sienten. Eso, aunque tal vez nos parezca como complicado, ¿no? ¿Cómo le voy a decir al niño que yo también me siento muy triste? Pues así tal cual, ¿no? Fíjate que para mí también es difícil, a mí también me da mucha tristeza esta situación. Aún no sabemos o aún no tengo claro cómo se va a resolver, pero te aseguro que se va a resolver. O estoy segura que lo vamos a resolver porque hay más gente que nos puede ayudar, porque podemos buscar algunas cosas para poder resolverlo, para poder reajustar esto que estamos viviendo, ¿no? Esto le va a dar justamente a los infantes, o más bien le da a los infantes la posibilidad de nuevamente reconocer como espacios seguros y figuras seguras a los adultos que puedan estar cerca y que además significa para el niño que todas las personas experimentan un cambio en diferentes niveles, cognitivo, afectivo, conductual, ante esa situación desconocida o nueva que se está presentando. Y por supuesto, como resultado de explicar cómo nosotros nos sentimos, pues viene esta posibilidad de empatía con lo que pueda estar sucediendo. Y ojo acá, es bien importante que entendamos a la empatía como el acercamiento para tratar de entender al otro. Difícilmente, yo les diría incluso, es imposible ponernos en el zapato del otro porque no sabemos cómo siente, cómo piensa, cómo ha vivido esa otra persona. Yo siempre lo voy a referenciar desde mi propia historia, desde mi propia experiencia, desde cómo yo lo siento, desde cómo aprendí incluso a reconocer eso que siento. Y entonces la empatía nos lleva a pensar en tener un nivel de aproximación o de iniciar a comprender de qué manera la otra persona se siente, pero jamás voy a entenderlo al 100% porque yo no puedo meterme en la mente de alguien más, ¿no? Para revisar todos sus pensamientos, revisar todas sus sensaciones y concluir que lo que yo siento es igual a lo que siente la otra persona. ¿Dudas o preguntas con esto? No. No, doctora. Disculpe, licenciada, menciona que, bueno, Priscila Galeana dice, ¿podría por favor hablarnos de algunos casos que le hayan sido particularmente
difíciles y cómo fue la intervención. Sí, pero que me ayude a entender un poco, con mucho gusto, Priscila, pero quisiera que me dé referencia, no sé, de algún caso particularmente difícil hacia qué sentido o en qué aspecto, porque hablamos de crisis cuando iniciábamos nosotros con nuestra charla a partir de la semana anterior, en donde una situación de crisis no necesariamente va a ser un acontecimiento exacerbado, por ejemplo, ¿no? Yo lo refiero ahorita como para que tengamos esas escenas, pero, por ejemplo, una situación de crisis en los niños es la separación de los padres, ¿no? Y ahí también se da una contención primaria. Una situación de crisis dentro de la familia es cuando nos cambiamos de casa para el niño, ¿no? De manera específica, incluso para nosotros como adultos también puede tener esas características. La llegada de un hermanito, el cambio de escuela, la pérdida de la casa, presenciar un accidente, ser parte del accidente incluso. No sé, más bien que quisiera que me ayudara a entender hacia qué tipo de ejemplo usted hace referencia para que yo le pueda dar mi retroalimentación. No sé si Pris nos haya dejado ya algún comentario. Sí, dice, pensaba por ejemplo en el caso del terremoto y su experiencia en la brigada. Ok, pues, bueno, de entrada, quizá para poder explicar o entender esa situación de caos es que alguien decía, ¿no? Creo que Sergio decía, que el profesional tenga el perfil. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, a pesar de ya tener como cursos y talleres específicos de tanto de psicoterapia clínica infantil como de psicopatología infantil, de evaluación psicológica infantil y tanatología incluso, pues el trabajo de forma práctica en campo, sobre todo en situaciones de crisis, pues tiene ciertas adversidades y a pesar de que uno domine la teoría, por supuesto que la estrategia y la técnica se tiene que ajustar, ¿no? Porque desde el libro lo vemos en una perspectiva, pero la situación práctica dista mucho, dista en el sentido de dónde está el espacio seguro, ¿no? A lo mejor en una escuela o en una iglesia que servía como albergue temporal. El ver, por ejemplo, que hubo niños que tuvieron pérdidas familiares, creo que esa dinámica o ese acercamiento para poder trabajar con ellos socioafectivamente, quizá fueron de los principales retos, ¿no? Desde cómo nombrar la muerte con el niño, explicarle esta situación, darle dentro de todo una posibilidad de entendimiento ante la situación adversa, esporádica, azarosa a la que se enfrentó y que bueno, resultado de ello no estaba ya el papá o no estaba ya la mamá, ¿no? A lo mejor esto de también aquellos que en un primer tiempo no tenían un agente familiar cercano, ¿no? Reconocido, porque pues algunos todavía seguían buscando cosas debajo de los escombros, tanto personas como materiales, ¿no? Aquellas familias, por ejemplo, en donde pues la casa se les derrumbó y pensemos, no sé, se me ocurre ahorita una familia de papá, mamá y tres niños, uno, el más pequeño de 1 año y medio, el segundo de 6 años y el más grande de 13. Y los papás no querían irse del lugar de los escombros de su casa, ¿no? Porque decían, si nos vamos, nos van a quitar lo poco que nos queda. Y entonces aquí nos vamos a quedar, no nos vamos a ir al albergue, ¿no? A pesar de que los niños querían trasladarse, tal vez, o que podíamos visualizar que iban a estar en mejores condiciones o en escenarios un tanto más seguros,
pues ahí los adultos estaban pues muy reacios, ¿no? a esto, y que pues ahí es un trabajo en conjunto, ¿no? Tanto con los adultos como con los niños, y hacerles entender que a pesar de que no estuvieran en la situación de albergue o en donde la mayoría de los de su comunidad o de sus calles aledañas estaban, pues darles estas herramientas un tanto de seguridad. O sea, hay como en la situación práctica, uno se enfrenta a historias de vida que no alcanzamos a imaginar, ¿no? Y que al momento pues uno tiene que trabajar ahí para analizar primero cuál es el escenario, cuáles son las condiciones de la familia, incluso el perfil de personalidad de los padres, las características de comportamiento del niño, ¿no? Lleva también como toda esta parte de antecedente y de experiencia clínica, diría la teoría del ojo clínico ya desarrollado, ¿no? Para saber cómo hacer contención. Es por ello que rescato mucho el comentario de Sergio, en donde decía, bueno, pues tiene que ir un especialista, y yo me atrevería a pensar que no solamente el especialista, sino ya con esta parte de experiencia, ¿no? Desde el ámbito, para poder hacer el reajuste y una intervención funcional y efectiva. No sé si con esto le ayudo un poco, Pris. Pris ya nos contestaría en el chat. Sí, ya contestó, doctora, que sí, mucho, gracias. Ok, pero quizá en la generalidad, Pris, le diría que el juego siempre va a ser como una herramienta efectiva para generar ese primer acercamiento. Y una vez que se tiene, ya hay muchas más posibilidades de analizar el caso, ¿no? Incluso ya nombrarlo desde esa parte, ¿no? Y ya no solo como con esta ayuda voluntaria o humanitaria en la situación de crisis, sino que ya empieza uno como profesional a identificar casos de intervención que se requiere de forma más apremiante. No sé si haya dejado algún otro comentario en el chat. No, no hay otro. Dice, sí, muchas gracias. Gracias, Felipe. Gracias, Pris. Bien. Y ya prácticamente para ir cerrando, podríamos hacer algunas conclusiones como muy precisas. Espero que ya puedan ver la diapositiva siguiente. Y creo que va de la mano con la pregunta que hacía Pris hacia este final de nuestra sesión, en cuáles podrían ser las etapas, ¿no? De las acciones o las actuaciones
Pero ya de carácter profesional ante una emergencia, si recuerdan, el día que este curso inició, yo daba por ahí una pequeña intervención bastante breve en donde les decía, si bien este curso nos da la posibilidad de reconocer qué se hace y tal vez cómo se hace, algunos ejemplos al respecto, ustedes conociendo y estudiando la teoría, ¿no? Elementos de sustento científico que puedan tener como referencia, no necesariamente nos da la posibilidad de en lo real o en lo práctico, pues hacer una intervención a este nivel, ¿no? O a estas características. Sí, puede ser como ese primer puente, ese medio de comunicación o de vinculación con una persona que esté pasando por una crisis o una situación compleja. Pero ya para trabajar la intervención, pues se requiere sí ya de otros elementos, de otras preparaciones y por supuesto de el ejercicio práctico para ir puliendo cada vez más la técnica y la estrategia de esta ayuda, por así decirlo. Y entonces, ¿cuáles podrían ser estos 6 pasos que como profesionales o como persona que tiene la iniciativa para dar esta posibilidad de vínculo? Pues de manera globalizada tendríamos 6 puntos. 1, identificarnos, saber quiénes estamos, dónde estamos, qué vamos a hacer cada uno de los que estamos ahí, ¿no? Yo les decía el día que iniciamos, hay que reconocer el espacio, ver qué están haciendo las demás personas, ver si hay más personas que no están en crisis, que también están observando, porque de ahí generamos las redes de apoyo. 2, informar, ¿no? Que si está sucediendo algo, hay que validar la situación, hay que normalizarla, ¿no? Incluso también como nombrarnos a nosotros mismos, ¿no? En las brigadas lo que hacíamos, por ejemplo, era salir con los carteles a las calles de las comunidades, ¿no? Y entonces en mi caso yo hice uno de psicóloga, ¿no? Atención psicológica o cosas así, y entonces iba por la calle y la gente lo veía y incluso había quienes se acercaban, ¿no? Y en los albergues también nos dieron como un espacio específico, digamos como una mesita, un rinconcito en donde decía, requieres atención médica, revisión, etc., etc. Y estaba ahí la pancarta de las áreas que podían estar colaborando. Escuchar y normalizar, que creo que el día de hoy traté de ser enfática en ese sentido. 4, calmar, y les decía, hay que valorar si se puede o no dar el contacto físico, y esto va a tener como resultado la contención primaria y finalmente consolidar la ayuda que estamos dando desde las diferentes áreas de intervención. Aquí no nada más entra solo psicología, sino pues paramédicos, médicos, nutriólogos, trabajadores sociales también, que empiezan a hacer la parte de gestión, de trámite de algunas necesidades que puedan tener las personas a las que se están enfrentando, las personas que se están enfrentando a esta situación de crisis. Bien, ¿dudas o preguntas hasta acá? No, doctora, gracias. Perfecto, pues de mi parte con esto estaríamos cerrando la sesión del día de hoy. Me gustaría sí al menos escuchar 2 participaciones finales en el sentido de pues con qué se quedan de nuestra charla del día de hoy, qué rescatan como funcional o útil para situaciones a las que puedan estarse enfrentando. Específicamente pues con esta población vulnerable que en este caso pues son niños, ¿no? De igual manera, si alguien quiere escribirlo en el chat, es sumamente valioso y a mí me ayuda para saber si lo que estoy organizando o estructurando para ustedes pues llega en la intención y en el mensaje que yo tengo como intención.
¿Nadie tiene algún comentario al respecto? No me di a entender con lo que platicamos el día de hoy. Sí, doctora. Pues es muy importante ver en los niños la atención desde la primera infancia, que es de 2 a 6 años, creo. De la segunda infancia, que es también algo importante, de 6 a 13 años, y lo que comentaba ya cuando están en la adolescencia, de 13 a 18 años. Esa cercanía que debe uno tener con los niños, hacerlos sentir seguros, siempre hablarles con la verdad y de alguna manera decir que ese tipo de situaciones, no manejarlo como no pasa nada porque eso es mentira, por algo está pasando, eso no es funcional, sino explicarle que es una situación nueva, explicarle por qué se da esa situación y explicarle qué es lo que tienen que hacer para enfrentar ese tipo de situaciones. Claro, sí, muchas gracias. De nada, doctora. El asistente Ariadna nos dice que al igual que un adulto, un niño también tiene emociones, pero a diferencia de nosotros, ellos no saben reconocer ese tipo de emociones y que nosotros estamos para ayudarles a entender ese tipo de situaciones y mantenerlos tranquilos. Y Priscila Ariana nos menciona que yo creo que es importante tratar de recordar cómo éramos de pequeños y qué nos habría gustado que alguien hiciera por nosotros en una situación crítica. También volver a lo básico, hablarles con la verdad y de manera sencilla. Considerar que los niños no son adultos pequeños y que sus emociones y reacciones son igual de válidas que las de los demás. Y sobre todo dejarles muy claro que hay personas a su alrededor asegurándose de que estén a salvo. Y Javier Jesús Méndez nos dice, más que nada es importante cómo tratar de comunicarnos con ellos porque la situación en la que nos encontramos es muy difícil e impacta más en ellos. Sí, por supuesto, el que nosotros como adultos reconozcamos la situación por la que a la que nos estamos enfrentando, también es un muy buen punto de partida para después poder iniciar esta contención con alguien más y en este caso particular de la sesión de hoy, pues con niños. ¿Alguien más? Solo Micaela Leticia nos menciona, gracias doctora, todo lo que nos ha explicado es muy importante de cómo reconocer la situación y cómo enfrentarla. Gracias a ustedes. Bien, entonces, si no hubiese algún otro comentario, prácticamente estamos cerrando. Y para nuestra siguiente sesión, que es el día miércoles, me gustaría que pudiera cada uno reconocer al menos o tener presente al menos 3 miedos o 3 temores a los que se han enfrentado justamente con este retorno a la nueva realidad, ¿no? A esta parte de nuevamente empezar a compartir espacios físicos con otras personas a través de nuestro trabajo, a través de nuestras guardias. Y pues es un ejercicio personal, pero sí me gustaría que lo pudieran tener a la mano en nuestro siguiente encuentro, porque justo con ello vamos a empezar nuestra sesión. Si no hubiese algún otro comentario, duda o pregunta, por mi parte el día de hoy sería todo. Gracias por estar aquí, por sus participaciones, por sus comentarios, tanto hablados como escritos. Que pasen una bonita tarde. Gracias, doctora. Buena tarde. Gracias.